ganamos grandes conocimientos al representar información de forma visual. Un ejemplo clave de esto es lo que ocurrió durante la Guerra de Crimea. Florence Nightingale inventó un nuevo tipo de gráfico estadístico que representaba que los soldados británicos estaban muriendo a un ritmo más acelerado por enfermedades que eran prevenibles más que por las heridas causadas en la guerra. Gracias a que Nightingale pudo representar la magnitud de la enfermedad prevenible que estaba causando muerte en los soldados, su petición para mejorar las condiciones de saneamiento fue mucho más convincente. Es importante tomar medidas para asegurarse de que cualquier diferencia visual, como un cambio de color o textura, tenga la intención de transmitir un significado y eliminar cualquier diferencia visual que sea innecesaria. Si una flecha es de mucho más tamaño que las demás flechas en un diagrama, esto se va a dar a entender que esta flecha es de mucho más valor o de mucha más relevancia que las demás, aún así si esta no fuera su intención. También es muy importante cuidar la ambigüedad en los gráficos, ya que se tiene que utilizar iconos y símbolos que sean fáciles de identificar y de reconocer. Vistas en gran imagen. No existe una definición común para los diagramas. Los diagramas se refieren a alguna explicación visual, es decir, que contienen elementos que pueden ser ilustraciones representativas hasta símbolos icónicos o formas amorfas. Los diagramas son importantes puesto que nos ayudan a comprender el contenido. Existen diferentes tipos de diagramas. Por ejemplo, el cíclico nos explica un proceso recurrente. El jerárquico, algún tipo de estructura y organización. El de árbol es aquel que divide las categorías en detalles finos. Y por último, el diagrama de flujo nos explica un proceso. Uno de los elementos de los diagramas son las flechas que se utilizan como conectores. Muchas veces nos señalan un significado importante, también nos sirven de guía para saber la relación de algo. Si existe un proceso a través de las flechas, sabremos cuál es el orden. Las flechas también tienen su significado. Por ejemplo, las flechas grandes, resaltadas o en contraste, sugieren fuerza y valor. Las flechas de dos cabezas representan relaciones cíclicas o pantallas de datos. La visualización de datos numéricos es más fácil de entender cuando podemos verla en forma concreta, como en los gráficos y las tablas. Las pantallas de datos, como los gráficos, comunican visualmente las relaciones ocultas en la información cuantitativa. El marco gráfico más simple y común está configurado en forma de L, lo que quiere decir que es un plano cartesiano, con un eje X horizontal que representa datos que se miden y un eje Y que representa tipos de medición. Por supuesto hay de todo. Los mapas estadísticos muestran la distribución de datos en un área geográfica y los gráficos de barras, los gráficos de áreas usan el área de un círculo y un rectángulo para indicar el valor. Los espectadores pueden obtener rápidamente la idea del significado de un gráfico al comprender cómo los gráficos utilizan el espacio para representar valores. El mal diseño es una de las principales razones por la que la información se interpreta mal. Más que la geografía, los mapas nos dan información sobre un entorno, pero también son base de estudio de algunas materias como la geografía, la historia y el arte. Obviamente un mapa no puede expresar la realidad de su espacio en físico, pero de acuerdo a las características tiene un propósito. En cuanto nosotros entendamos cuál es el propósito de ese mapa, podemos quitarnos la idea de que un mapa es tan solo la miniatura de un lugar. Un ejemplo de esto es el mapa de Venecia de James Gulliver, en el cual no nos quiere expresar los lugares o las regiones de Venecia, sino cuáles de estas zonas son las mejores para comprar. Nosotros los adultos estamos familiarizados con los mapas y sus convenciones. Las convenciones más comunes son las de que un mapa siempre se orientará hacia el norte y que un mapa representa la realidad de su espacio en físico. Gracias a estas convenciones nosotros podemos entender cuáles son las convenciones físicas y las convenciones intencionales. Un ejemplo de esto es el mapa del Metro de Londres de Barbara Gruger, en el cual la línea representa la dirección de la ruta de este mapa, pero el grosor de esta línea no representa el grosor de la calle. Los diseñadores gráficos y los ilustradores no son cartógrafos, pero cuando se involucran en este tema es para realizar mapas estéticos y funcionales. De acuerdo al tipo de letra, textura y color, podemos darle la personalidad a este lugar, y cuando nosotros ilustramos más parecido a la realidad de este objeto, estos mapas se pueden recordar con mayor facilidad.
Instantánea del tiempo. El tiempo ha sido visualizado de diferentes maneras a través de la historia y de las diferentes culturas. Cuando concebimos la idea de tiempo lo hacemos de diferentes maneras, como los fenómenos espaciales, en la cual utilizamos una línea horizontal para avanzar, como los fenómenos cíclicos, los cuales son los cambios climáticos, en este caso serían las estaciones, y por último los espirales. Las maneras de visualizar el tiempo pueden haber muchas, las cuales la más utilizada es la línea del tiempo. La línea del tiempo es tan adaptable que sirve para expresar varios tiempos, como los tiempos personales u organizativos, los cuales se expresan en días, en meses y en años. Los tiempos históricos, que son representados por los siglos y las épocas, y también para los eventos genealógicos, que son expresados por millones de años. Podemos visualizar los ejemplos de estas líneas de tiempo en diferentes medios, como las organizaciones, las cuales los utilizan para promocionar sus logros. Los periódicos y las revistas los utilizan para dar sus eventos de interés o los eventos que pueden afectar su futuro. Los libros los utilizan para los propósitos históricos y para los de esfuerzo. También tenemos la ciencia, que lo utiliza para transmitir las transformaciones de causa y efecto.